Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Magnolia Díaz, una vez más. Ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros en otros programas, terapeuta y tiene muchas especialidades. Hemos hablado hasta de las microseñales del cuerpo, pero hoy trae un tema muy especial también. Vamos a hablar del maternaje y del duelo de la infancia, ¿correcto? Claro que sí, Marisa. Es una buena manera de comenzar con esta historia humana. Sí, pues buenos días a ti, a tu auditorio. Gracias. Y bueno, es muy importante mencionar que hoy es el Día Internacional de la Niña. De la niña. De la niña. Y bueno, todos llevamos, yo considero una niña dentro de nosotros, y bueno, los niños, un niño dentro de nosotros, ¿no? Sí, claro, es una forma de decirlo porque finalmente hace un rato que hablábamos de la dualidad, Claro. Reconocemos que también está esa parte, ¿no? Tierna y dulce, seas hombre o seas mujer. Sí, y básicamente el maternaje es fundamental en el ser humano. Les voy a explicar por qué. Hay muchos autores, hay muchos psicoanalistas, pero el día de hoy me voy a basar en dos, que es Melanie Klein, que es era una psicoanalista austriaca, y las etapas del desarrollo en el ser humano de Erik Erikson. Entonces vamos a empezar con Erik Erikson, que habla de la teoría psicosocial y la crisis o los conflictos que durante varias etapas, las etapas de la vida, podemos mencionar. Por ejemplo, en la etapa de la identidad de la juventud, se marca, pues es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque la persona está buscando esa identidad. Por eso los límites en los papás son fundamentales. O por ejemplo, en lo que es la crisis de la mediana edad, no sé si También, han escuchado, claro. Hay duelos, hay acumulación de duelos. Por ejemplo, a los 40, 50 se viene el duelo de la pérdida de la juventud. Es muy fuerte, claro. Aunado con la pérdida de los padres, que normalmente es una época época en la que coinciden estas etapas, se traslapan encima, ¿no? Son dos experiencias que pueden suceder al mismo tiempo. Claro que sí, y también algo fundamental, que ya no somos el radar satelital emocional de la familia, se pudiera llamar así. ¿Por qué? Porque dejamos de cuidar, ¿no? Ya los hijos van creciendo, entonces estamos buscando otro tipo de situaciones. Claro, sí. Entonces, regresando lo que es al maternaje, en cuestión de Melanie Klein, es muy importante ese enfoque de ella, porque habla que las etapas que se viven en la niñez se pueden superar. ¿Y con qué? Con esa, vamos a empezar, con esa mirada escópica. Se le llama mirada escópica al nacer. Por ejemplo, en el vientre de nuestra mamá estamos en excelentes condiciones, no hay nada de qué preocuparse. Todo está resuelto. Exactamente. Y cuando llega uno aquí a esta vida, dice Melanie Klein que hay una mamá gratificante y una mamá frustrante. Se le llama pecho bueno y pecho malo. ¿A qué se le llama eso? A que, por ejemplo, los niños no tienen estructura de demora. La estructura de demora es el tener paciencia. Exactamente. Claro. Espérate tantito. Entonces, cuando el bebé quiere pecho o quiere que esté bien arropado, que está haciendo sus necesidades, inmediatamente exige que se le atienda. Entonces, el bebé ve un pecho bueno que inmediatamente satisface la demanda, pero ¿qué creen? Que también ve un pecho pues malo, que en su imaginación, en su imago, en su fantasía, que no satisface la demanda. Que le hace pasar hambre, para el que tiene que esperar, que no sabe igual, no sé, X o Y, la experiencia que vaya teniendo que no es gratificante. Claro que sí. Entonces, dice Melanie Klein que a los 4 meses el bebé se da cuenta que no hay una mamá buena y una mamá mala, sino que esas dos personas son una misma. Y ahí viene el sentimiento de culpa. El bebé en su imago siente un sentimiento de culpa y dice, no, nada más tengo una mamá que pues no la tenía identificada, sino pensaba que era 2 mamás. Esa es una. Y también viene la envidia. ¿Por qué viene la envidia? Porque todo, por ejemplo, la atención del bebé
no es nada más para el bebé. A los 4 meses se da cuenta el bebé que también hay un señor por ahí, una nena, un nene por ahí, que demanda la atención de la mamá. Entonces viene aquí la envidia, porque la atención no es solamente para él. Pero también me gustaría mucho hablar de la mirada escópica, porque a los 4 meses viene un agradecimiento, se llama agradecimiento bendecido en el bebé, por todos los cuidados que la mamá tiene en él. Entonces, esa mirada constantemente la estamos buscando. Se dice que esa mirada, pocas veces en la vida tenemos esa mirada del bebé hacia la mamá. Alguien que nos ofrezca esa mirada de amor, agradecimiento, ¿qué viene siendo? Claro que sí, es que en la etapa, justamente. Sí, porque en la etapa, por ejemplo, en la etapa adulta, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, en las redes sociales? Pues buscamos ser mirados, buscamos ser observados, ser mirados. Por ejemplo, en cuestión del duelo en la infancia, que también es lo que voy a empezar a hablar, el duelo para el niño es muy importante y es una huella de abandono, es una frustración y es un caos. Claro que hay imágenes sustitutivas, se llaman investiduras libidinales, que por ejemplo si fallece o el papá o a la mamá, en caso que fallezca un papá, que llegue a faltar uno de los papás, por ejemplo el abuelo, los tíos, algún hermano, llega a sustituir esa pérdida, pero es un duelo impresionante. Y hasta los 8 años, o sea, desde que nacen hasta los 8 años se vive de cierta forma. Sí, y por ejemplo el duelo en el niño, cuando el niño fallece un familiar, es diferente a los adultos. ¿Por qué? Porque el niño piensa, o sea, tiene psíquicamente una mamá muerta, o bueno, un papá, alguien que está ausente. Exactamente, pero él piensa que va a regresar. Claro. O sea, cuando fallece antes de los 10 años. Si no puede entender, ¿no?, que sea algo definitivo. No. Y inclusive pues todos los días lo vive, ¿no? O sea, mi mamá me acaba de arropar, me deja ya comidito, dormidito, lo que tú quieras, desaparece, pero en algún momento va a regresar, sobre todo si lloro, ¿no? Vuelve a aparecer. Claro que sí. Y entonces, por ejemplo, el duelo en el niño hay que llevarlo con mucho cuidado, porque como les comentaba anteriormente, pueden mostrar irritabilidad, pueden mostrar enojo, y esa mirada que les decía, por ejemplo, cuando, no sé, uno hace las planas bien, cuando se echa uno un clavado en la alberca, busca uno ser mirado, pero pues si no tiene uno a ese ser querido, público, que gratifica. Sí, gratifica, y también gratifica, pero también a veces se maneja lo que es el amor, odio. Por eso es que Melanie Klein habla de una mamá gratificante y una mamá frustrante. Y a veces en las relaciones ya de adulto, o bueno, en la adolescencia, que tiende uno a idealizar, hay una relación, no sé si lo piensen ustedes así, ambivalente. Amor ambivalente, claro que amor, sí. Odio. No odio precisamente, ¿no? Sí, pero a veces me caes bien y a veces no tanto. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, en el duelo de la infancia, hay una pérdida de identidad, pero también hay un sentido de culpa. Y los padres, es importante que el padre o quien está haciendo el maternaje haga saber al niño que él no tiene ninguna culpa, que bueno, fueron las circunstancias. Y este sentimiento de culpa es, puede, o sea, en este caso está dirigido a la pérdida, pero puede ser también generado simple y sencillamente por lo que te genera de sentimientos negativos, esa parte mala que tú dices, o sea, el hecho de que el no tener la satisfacción inmediata de tus necesidades te cree frustración y otro tipo de cosas. ¿También se siente culpa por esta razón? Bueno, se siente culpa, por ejemplo, en la pérdida, porque el niño piensa que por su culpa o por portarse mal o por no hacer la tarea, su papá o su mamá se fueron. Está específicamente enfocado a la ausencia. Y es un poco sentir que eres el centro del mundo y que cualquier cosa que suceda a tu alrededor tiene que ver contigo. Exactamente. Porque no tienes otra forma de mirar el mundo en ese momento de tu vida. Tú eres el centro. Y si papá no está, si mamá no está, es por algo que yo hice. Sí.
Okay. Definitivamente. Y también, por ejemplo, lo que es la estructura de demora es muy interesante, porque la estructura de demora no puede ser ni mucho ni poco, tiene que ser un término medio. También si también afecta, si por ejemplo la demanda no se satisface inmediatamente, también afecta un poco. Entonces los padres tenemos esa inteligencia emocional, ¿no? Para ir viendo poco a poco, sí, porque también los límites, ustedes saben que son muy importantes en el niño. Claro. Porque en la etapa, por ejemplo, de Erik Erikson, hay varias etapas en el desarrollo, de los 0 a los 18 meses, ¿no? Pero en la etapa de los 18 meses a los 3 años, viene en el niño el clásico no. O sea, él está ya reforzando su identidad y su personalidad. Y, por ejemplo, es un desarrollo lento y progresivo, porque en la etapa de los 18 meses a los 3 años viene el desarrollo muscular y también viene el control de esfínteres. Uh-huh. Para el bebé, lo máximo es entregar eso, ¿no? O sea, claro. Eso que... Es su creación, es algo que le pertenece, sí. Y está... Es como una ofrenda, finalmente. Claro que sí, y si uno, por ejemplo, como papá, muestra ese desprecio o ese enojo, o a veces se les llega pues a pegar, porque ellos ofrecen lo que están entregando. Sí, lo que saben hacer. Entonces sí, se dice en las etapas de Freud, en las fases de Freud, que son las personas que son ávaras, o retienen, ¿no? Retienen. Así sí, incluso utilizan eso como, dicen, no, es muy anal. Exactamente, sí, la fase cuando hay rigidez, cuando hay dificultades para soltarse o para dar. Exacto. Mira, todo está relacionado, no cabe duda, y muchas veces sin darnos cuenta estamos cometiendo una serie de errores en nuestra mirada, en nuestras frases, en la forma de recibir este tipo de actos de parte de un pequeñito, ¿no? Sí. Que pueden marcarlo para los años posteriores. Y lo hacemos sin pensar, porque finalmente mucho de esto ya está dentro del instinto del padre, de la madre sobre todo, una cierta sabiduría innata. Pero otra parte pues es aprendida, copiada de los padres de generaciones anteriores, malamente, y es un ejemplo negativo que seguimos, o un patrón que seguimos repitiendo y que sigue causando el mismo daño, ¿no? Que el mismo daño que recibimos nosotros en esa edad, de alguna manera es lo que damos cuando somos padres o madres. Sí, pero independientemente de eso, bueno, no nos enseñan a ser padres, ¿no? Hay escuelas para padres, pero es sobre la marcha, y también no sentirnos culpables, claro, nosotros, ¿no? Porque, bueno, todo es como dices tú, Marisa, es a partir, por ejemplo, de genogramas, hay situaciones genéticas, hay situaciones emocionales. Por eso es que yo los invito a mirar sus emociones. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro, poner más atención. Ajá. Y también el cariño, demostrar el cariño en la etapa, por ejemplo, de los 0 a los 18 meses, se tiene que mostrar ese cariño, se tiene que mirar, se tiene que abrazar, y eso refuerza muchísimo las relaciones interpersonales y sociales de los niños, bueno, de los seres humanos en una etapa adulta. Y hace rato mencionaste acerca de escuela para padres. Yo creo que sí sería algo muy importante que debería estar incluido. Pues yo sugeriría, ¿no? Que inclusive así como te van enseñando psicoprofilaxis antes del parto, que hubiera cursos en los que te vayan diciendo, mira, dirige tu cariño de esta forma, a la hora que ya tengas a tu bebé, exprésale, como lo estás diciendo con toda claridad, exprésale tu cariño de todas las maneras que puedas, míralo todo lo que puedas, porque pues bueno, hasta en la filosofía de que esa es una época que va a pasar más rápido de lo que te imaginas, como hasta también pues ve practicando. Si a ti no te enseñaron a expresar tu cariño de una manera física, ve practicando y aprende, hasta agarra un muñequito o no sé, para que eso no te falte cuando estés con tu bebé en brazos, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, madres que no saben cómo expresarle ese cariño de manera física a la hija, y por lo tanto la peinan mucho, porque pues es una manera, ¿no?, de estarla tocando, de tener como un pretexto para tocarla, porque no han aprendido a simplemente tocarla, sentarla aquí, hacerle apapachos, qué sé yo.
Entonces, qué bueno fuera, ¿no? Que tuviéramos escuela para esto, así como más adelante cuando empiezas a educarlos también, ya puedes tomar cursos en los que puedes mejorar la manera de irles dando esa dirección sin llenarlos de frustraciones. Sí, y también mostrar los límites, o sea, poner más bien los límites, y se dice que es que hay personas que dicen, no, yo a mi hijo lo trato como mi amigo. En lo personal, yo recomendaría que uno no es amigo de los hijos, uno puede ser mamá amigable o papá amigable, porque a un amigo que se le trata a veces de otra forma, sí, o se le deja de hablar, pero hay que ser mamás amigables y papás amigables. Sin perder ese papel. Mi sugerencia. Claro que sí, me parece muy importante además porque justamente si les vas a enseñar a manejar la paciencia y la frustración, como bien decías, necesitas encontrar ese justo medio y no convertirlos en pequeños monstruitos que nada más van a llenarse de frustraciones porque el mundo les va a enseñar lo que tú no les enseñas. Sí, y también sí cabe mencionar que hay situaciones en los niños, hay papás que se le llaman papás niño. ¿Qué significa? Que los niños tienen deberes también y tienen derechos, sin embargo, hay situaciones que ellos por su pensamiento, lo que les comentaba, tan concreto, o sea, tienen concreto de 7 a los 11 años, ellos, por ejemplo, un problema, una situación, por ejemplo, de una diferencia entre padres, no lo asimilan de la misma forma que nosotros como adultos lo asimilamos. Claro. Entonces es importante que, por ejemplo, las situaciones a resolver no se traten directamente con ellos, ni regalarles, ni darles a ellos problemas que a su edad pues no pueden resolver. No están preparados para manejar. Pues ahí vamos teniendo un poco de todo esto, esa sabiduría de papás. Gracias, Magnolia, la verdad, porque sí nos vas dando directrices a aquellos que están viviendo esta etapa. Vayan anotando porque de verdad todo esto es súper importante y creo que ya se nos terminó el tiempo del segmento. ¿Sí, Gerán? Nos queda un minutito para que nos compártenos a dónde te pueden localizar otra vez y también adelántanos un poquito de qué se va a tratar la próxima vez. Ay, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Magnolia Díaz y me pueden encontrar en esta página magnolia.arg@hotmail.com. Bueno, aquí está el teléfono y también quisiera invitarlos al taller de Mirando tus emociones. Les voy a brindar una servidora herramientas de afrontamiento para disfrutar nuestro ser y trascender con nuestros seres queridos. Maravilloso, la verdad. Y el siguiente segmento sería de la etapa de Erik Erikson, de los 3 a los 5 años, de los 5 años a los 13, y bueno, lo que es la búsqueda de la identidad en la adolescencia y los límites y cómo podemos trabajar con los adolescentes. Excelente, pues eso es lo que nos queda pendiente para la próxima vez que venga Magnolia. Ya saben que esperamos sus comentarios al pie de este programa y que compartan el segmento con todos aquellos que sepan que están interesados en el tema. Y no se vayan, continuamos. Muchas gracias Marisa.